la gestión de políticas públicas, la GPP. Tenemos en nuestras manos un análisis bastante detallado que busca desentrañar este sistema. La misión que nos propone este material es clara: comprender qué es exactamente la GPP, cuál es el andamiaje legal, conceptual que la sostiene aquí en Colombia, y sobre todo, cómo aterriza esto en la realidad cotidiana, con sus logros y, bueno, también sus frustraciones. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Porque el análisis destata una paradoja que parece central. Colombia tiene, en teoría, un marco legal y conceptual para la GPP increíblemente sofisticado, casi de vanguardia, diría uno. Sí, muy completo. Pero al mismo tiempo, los problemas en la implementación, cosas como la corrupción o la simple ineficacia, son persistentes y, la verdad, graves. ¿Cómo es posible esta desconexión? Ese es el nudo que vamos a intentar desatar hoy. Exacto. Para empezar, pongamos las bases. ¿Qué es la GPP? El análisis insiste en que no es lo mismo que simplemente administrar el gobierno día a día. Es un enfoque más analítico. Nació de hecho en los años 60 en Estados Unidos, ligado a programas contra la pobreza. Su foco está en cómo las políticas públicas cambian, cómo se transforman durante su implementación. No es una simple línea recta, digamos, del diseño en papel a la ejecución en la calle. Totalmente de acuerdo. Y esa distinción es clave. El análisis diferencia muy bien, ¿sabes? Política pública se refiere al proceso de decidir qué hacer. Implica identificar problemas que la sociedad considera importantes, ponerlos en la agenda, negociar soluciones entre distintos actores, que a veces tienen intereses, pues, encontrados. Es el momento de la deliberación, de la decisión. En cambio, la gestión pública, tradicionalmente, se enfoca en el cómo hacerlo. O sea, administrar los recursos, presupuesto, personal, tecnología, para alcanzar esos objetivos definidos. La GPP, como la presenta el análisis, se sitúa justo en esa interacción, a veces tensa, entre esa política diseñada y la realidad compleja de la gestión. Reconoce que al implementar, pues surgen dinámicas organizacionales, administrativas, incluso políticas, que no estaban previstas en el libreto original. Entiendo. La cognitiva, que son las ideas, las teorías, las doctrinas que usamos para entender los problemas y diseñar soluciones. Y la organizacional, que son las estructuras, las normas formales e informales, las redes de actores que realmente operan la política en el terreno. Entendido. Y en Colombia, ¿qué principios se supone que deben guiar esta gestión? El análisis destaca el artículo 209 de la Constitución como la piedra angular, ¿no? Dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe basarse en principios como moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Suena como una lista bastante completa y exigente. Sí, lo es. Y para la contratación pública, añade otros como igualdad, buena fe, transparencia, participación y responsabilidad. Exacto, son principios muy sólidos. Y los objetivos que se buscan con la GPP, según el análisis, son también ambiciosos. Lograr resultados que realmente satisfagan las necesidades de la población, usando bien los escasos recursos públicos, claro. Estimular el crecimiento económico, asegurar la provisión de servicios esenciales como salud o educación y, algo fundamental, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Aquí entra en juego un concepto que menciona el análisis, la nueva gestión pública. La idea es que la legitimidad del Estado ya no depende solo de cumplir la ley al pie de la letra, el enfoque burocrático tradicional, sino cada vez más de su capacidad para ser eficiente, para entregar resultados concretos y para satisfacer las expectativas de los ciudadanos. El ciudadano deja de ser visto como un simple receptor pasivo, no, y pasa a ser considerado un actor activo, un cliente o incluso un coproductor. Claro. Esto, claro, eleva muchísimo la presión sobre la GPP. Ya no basta conseguir el procedimiento, hay que demostrar impacto real. Ese cambio de paradigma es interesante. El análisis habla de una transición hacia una gestión postburocrática en Colombia, alejándose del modelo weberiano clásico, donde el ciudadano era básicamente un administrado. Ahora, como dices, la eficiencia y la satisfacción ciudadana se vuelven criterios centrales para evaluar si el gobierno lo está haciendo bien. Y este cambio no es solo una idea académica,
Está respaldado por un marco legal bastante robusto que se construyó principalmente a partir de la Constitución del 91. Ya mencionamos el artículo 209 con sus principios, pero hay otros pilares clave que el análisis subraya. El artículo 268, que le da a la Contraloría General la función de evaluar la gestión fiscal en términos de eficiencia, eficacia y economía. Ajá. O sea, no solo si se gastó legalmente, sino si se gastó bien. Exactamente. Al Departamento Nacional de Planeación, al DNP, la tarea de diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública. Es decir, la Constitución misma ordena que haya mecanismos para medir si las políticas funcionan o no. Además de la Constitución, el análisis detalla leyes específicas que son como las vigas maestras de este sistema, ¿verdad? Efectivamente, destaca 3 muy importantes. Primero, la Ley 152 de 1994, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el PND. Esta es fundamental porque establece todo el marco para la planeación nacional y territorial, define cómo se elabora el PND cada 4 años, cómo se aprueba en el Congreso, cómo se ejecuta y, muy importante, cómo se evalúa. Es la hoja de ruta del gobierno, digamos. En todas las fases del ciclo de la gestión pública, desde la planeación hasta el control social. Intenta darle dientes a esa idea del ciudadano como actor activo. Ya. Y tercero, el decreto 1499 de 2017, que actualizó y consolidó el modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG. Este es un marco de referencia para que todas las entidades públicas mejoren su desempeño institucional y su gestión orientada a resultados. Es un intento, pues, de estandarizar y elevar la calidad de la gestión en todo el Estado. Aquí es donde vuelve a surgir con fuerza la paradoja que planteaba el análisis al inicio, ¿no te parece? Totalmente. Tenemos una Constitución con principios claros, una Contraloría que evalúa, un DNP que diseña sistemas de medición, leyes orgánicas para la planeación y la participación, un modelo de gestión unificado como el MIPG, o sea, un andamiaje institucional y normativo realmente impresionante. Sí, en el papel es impecable. Y sin embargo, el análisis insiste en que problemas graves como la corrupción, la baja ejecución de los presupuestos o la implementación deficiente de programas sociales siguen siendo, bueno, el pan de cada día en muchos sectores y territorios. La conclusión a la que apunta el material es provocadora. Quizás el problema central no está en la falta de normas o de diseño institucional, sino en algo más complejo y difícil de abordar: la capacidad real de las entidades para aplicar esas normas y, sobre todo, la voluntad política para hacerlo de manera consistente y rigurosa. Parece que tener el mapa no garantiza llegar al destino, ¿no? No, es una reflexión crucial que atraviesa todo el análisis. No basta con tener leyes sofisticadas si la cultura organizacional, las capacidades técnicas o los incentivos políticos no están alineados para que se cumplan efectivamente. Ahí está el meollo. Hablemos un poco más del ciclo de las políticas públicas, tal como lo describe el análisis. Se enfatiza que no debemos imaginarlo como una secuencia lineal ordenada, sino más bien como un proceso dinámico e iterativo, donde las fases se superponen y se retroalimentan constantemente. Principales, aunque advierte sobre esa naturaleza no lineal, ¿no? Primero está la formulación. Aquí se identifica un problema como público, o sea, que merece atención del Estado. Se diagnostican sus causas, se diseñan posibles soluciones, la política pública en sí, y se realiza el trámite para su aprobación formal. Una ley, un decreto, un documento con PES. Ok. Luego viene la implementación y ejecución. Este es el momento de la verdad, ¿no? Poner en marcha las acciones diseñadas, movilizar recursos humanos, financieros, coordinar a distintas entidades. El análisis subraya que esta fase requiere un fuerte liderazgo y una gran capacidad de articulación. No es fácil. Me imagino. Después de la ejecución, ¿qué sigue? El seguimiento, que implica medir de forma continua cómo van avanzando las acciones, qué obstáculos surgen, si se están cumpliendo los cronogramas, comparando con las metas iniciales. La idea es tener información oportuna para tomar decisiones correctivas durante el proceso, ajustar sobre la marcha. Claro. Luego viene la evaluación, que es un análisis más profundo. Ya no solo se mira el avance, sino que se verifica qué se logró realmente,
¿Se entregaron los bienes y servicios prometidos? ¿Se alcanzaron los resultados esperados? ¿Se generaron los impactos deseados en la población? La evaluación busca entender la efectividad, la eficiencia de la política, para aprender y retroalimentar. Y finalmente, basada en esa evaluación, viene la fase de reformulación o continuación. Aquí se decide si la política debe continuar como está, si necesita ajustes importantes o incluso si debe terminarse porque no funcionó o porque el problema cambió. Cierra el ciclo, pero a la vez, pues lo reinicia. ¿Y quiénes son los protagonistas en este ciclo? El análisis identifica varios actores clave. Sí, destaca varios. El gobierno nacional, presidencia y ministerios, suele liderar la formulación de las políticas nacionales. El DNP, como ya dijimos, es como el cerebro técnico de la planificación. Coordina la elaboración del PND, diseña metodologías, apoya a los ministerios y gestiona el sistema de evaluación Sinergia, el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, que es la plataforma donde se reporta y analiza el avance de las metas del PND y otras políticas importantes. Ajá, Sinergia. También está el COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es la máxima autoridad de planeación del país. Está conformado por el presidente, varios ministros, el director del DNP, entre otros altos funcionarios. Su función principal es aprobar los llamados documentos COMPES, que son los instrumentos que formalizan muchas de las políticas públicas sectoriales. Ok, los COMPES. Y un actor que el análisis resalta como cada vez más importante es la sociedad civil y la ciudadanía. Su rol es transversal a todo el ciclo. Pueden participar en identificar problemas, en la consulta durante el diseño, en la veeduría durante la implementación y en la evaluación. La Ley 1757 busca fortalecer precisamente este rol, darle más peso a la voz ciudadana. Dentro de toda esta complejidad, el análisis pone el foco en 3 temas que considera críticos para que la GPP funcione bien en Colombia. Primero, la participación ciudadana, que ya mencionamos como eje fundamental para la legitimidad y efectividad. Segundo, el eterno desafío de la coordinación interinstitucional. El análisis habla de superar la lógica de silos, ¿no? Donde cada ministerio o entidad trabaja por su cuenta sin hablarse con los demás. Sí, un clásico. Y tercero, el financiamiento. Asegurar que las políticas tengan los recursos necesarios para ser viables no solo en el papel, sino en la práctica real. Estos 3 puntos son cruciales, ¿sabes? Porque tocan directamente las debilidades estructurales que a menudo explican esa brecha entre diseño e implementación que comentábamos. La falta de participación real, la descoordinación entre entidades y la insuficiencia o mala gestión de los recursos son factores que pueden hacer fracasar hasta la política mejor diseñada. Profundicemos ahora en las herramientas concretas que usa el Estado colombiano para la GPP. Ya mencionamos la Ley 152 de 1994, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, PND. El análisis la describe como el principal instrumento para conectar la visión estratégica de largo plazo del gobierno con el presupuesto anual y con las acciones en los territorios. El PND actual, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, Ley 2294 de 2023, es el ejemplo vigente que plasma las prioridades del gobierno actual. Un punto interesante que señala el análisis es que, aunque la ley obliga a que los planes de desarrollo de departamentos y municipios se armonicen con el PND nacional, en la práctica esto suele ser un desafío enorme. La brecha en capacidades técnicas y financieras entre el nivel nacional y muchos entes territoriales hace que esta armonización a veces sea más un cumplimiento formal que una verdadera integración estratégica. Se entiende. Se entiende perfectamente. Es una tensión constante. Luego está el MIPG, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establecido por el Decreto 1499 de 2017. El análisis lo presenta como un marco muy ambicioso que busca articular y simplificar los distintos sistemas de gestión que existían antes. Su objetivo es fortalecer el desempeño general de las entidades públicas, orientándolas hacia resultados y la satisfacción ciudadana. Pues el MIPG se organiza en torno a 7 dimensiones como talento humano, direccionamiento estratégico, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y abarca 17 políticas de gestión y desempeño institucional específicas. Van desde la planificación y el presupuesto hasta la transparencia, el servicio al ciudadano o la seguridad digital. Es muy amplio.
Cada entidad debe implementar este modelo a través de comités institucionales de gestión y desempeño. Suena complejo, pero estructurado. Representa sin duda un intento muy serio por institucionalizar una cultura de gestión por resultados en todo el Estado. Sin embargo, el análisis también plantea la pregunta clave. ¿Puede un modelo como este, por bien diseñado que esté, superar por sí solo la inercia burocrática, las resistencias al cambio y las limitaciones de capacidad que existen, especialmente en los municipios más pequeños? Señala que el desafío es tanto técnico como, y quizás sobre todo, cultural. Cambiar la forma de trabajar. Claro, no es solo implementar un sistema. Y la tercera herramienta clave es el COMPES. Mencionaste que es la máxima instancia de coordinación y planificación. Sus documentos, los famosos documentos COMPES, son, según el análisis, la principal herramienta para formular y aprobar políticas sectoriales específicas. Exacto. El análisis describe la estructura típica de un COMPES. Un resumen ejecutivo claro, una introducción con antecedentes, un diagnóstico detallado del problema, usualmente con cifras, con evidencia. Luego, la formulación de la política propiamente dicha, objetivos, estrategias, acciones, una sección clave sobre el financiamiento, de dónde saldrán los recursos, y un plan de acción y seguimiento, el PAS. Este PAS suena muy concreto. Metas, indicadores, responsables, cronogramas. Parece un proceso bastante riguroso, ¿no? Lo es, al menos en su diseño. Y resulta muy revelador, como apunta el análisis, que uno de los COMPES recientes, el 4083 de 2022, se haya dedicado específicamente a fortalecer el uso y la institucionalidad de las evaluaciones de políticas públicas. O sea, un COMPES sobre cómo usar las evaluaciones. Exacto. El hecho de que se necesite un COMPES para impulsar el uso de las evaluaciones sugiere algo importante. Aunque los mecanismos formales de evaluación existen, como sinergia del DNP, lograr que esa información realmente se use de manera sistemática para aprender, para ajustar las políticas, para tomar decisiones basadas en evidencia, sigue siendo un reto cultural y práctico enorme. Tenemos la herramienta, pero falta consolidar la práctica de usarla efectivamente para mejorar, no solo evaluar por evaluar. Entiendo. Pasemos a ver cómo se traduce todo esto en la práctica. El análisis ofrece algunos ejemplos concretos, tanto de éxitos como de, dificultades. Un caso que destaca como relativamente exitoso es la política de atención integral a la primera infancia de 0 a siempre. Sí, el análisis cita una evaluación realizada por el propio DNP en 2017. Esa evaluación resaltó como una fortaleza importante la articulación intersectorial que se logró, en parte a través de las llamadas mesas de primera infancia a nivel territorial, donde distintas entidades, salud, educación, bienestar, coordinaban acciones. Eso es clave. Ajá. También mostró resultados concretos, como un aumento significativo en la cobertura de educación inicial, mencionando la creación de más de 630,000 cupos entre 2011 y 2017, y mejoras en indicadores de atención integral. La tabla 2 del análisis, que se menciona, detallaría más estas fortalezas específicas, como mejoras en tamizajes de salud o acceso a programas del ICBF, por ejemplo. Otro caso que se menciona como positivo es la Política Nacional de Discapacidad. Lo interesante, según el análisis, es que ha logrado tener continuidad a lo largo de diferentes gobiernos. Eso no siempre ocurre, ¿eh? Para nada, es una excepción valiosa. Y su fortaleza, dice el análisis, radicaría en que fue construida a través de un proceso muy participativo. Involucró no solo al Estado, sino también a la academia y fundamentalmente a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Esto le dio una legitimidad social fuerte al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos activos de derechos. Fue clave esa construcción conjunta. Pero el análisis también es claro en mostrar la otra cara de la moneda, ¿verdad? Sí, no todo es color de rosa. La misma evaluación de 0 a siempre, que destacó los logros, también identificó barreras significativas. Por ejemplo, señaló una deficiente capacidad técnica y de gestión en muchas entidades territoriales, municipios, gobernaciones, para implementar la política con la calidad requerida. También mencionó problemas recurrentes de financiación, especialmente para asegurar la sostenibilidad y la ampliación de la cobertura. No alcanza la plata o no llega a tiempo.
La tabla 2 del análisis, de hecho, presentaría un balance, mostrando tanto fortalezas como estas debilidades críticas que limitan el impacto final. Y hay otros ejemplos donde los desafíos son aún más evidentes. La lucha contra la corrupción es uno que el análisis aborda de frente. Definitivamente. A pesar de que Colombia tiene un arsenal normativo anticorrupción muy amplio, leyes, decretos, estatutos, de todo, el análisis cita informes de organizaciones como Transparencia por Colombia que muestran consistentemente una baja implementación de muchos de estos mecanismos. Baja implementación. Sí, señalan una falta de compromiso político sostenido y fallas en la aplicación práctica. La tabla 3 del análisis, a la que se hace referencia, aparentemente muestra indicadores concretos de esto. Mientras la pertinencia política, o sea, la existencia de normas y discursos, puede ser alta, los puntajes en eficacia y eficiencia técnica de las medidas anticorrupción serían bajos. ¡Wow! La brecha entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad es particularmente grande en este campo. Mucha norma, poco resultado efectivo. Otro ejemplo de esta desconexión que menciona el análisis es la política ambiental. ¿Sí? Señala una tensión preocupante. Por un lado, Colombia adquiere compromisos internacionales ambiciosos, por ejemplo, en el marco de convenciones sobre cambio climático o biodiversidad, como la COP16 que se menciona. Pero, por otro lado, la implementación de políticas de protección ambiental en los territorios enfrenta obstáculos enormes. La persistencia de la violencia contra líderes ambientales, por ejemplo. La presencia y control territorial de grupos armados ilegales que promueven economías ilícitas como la deforestación para coca o ganadería extensiva. Y a veces, la debilidad institucional de las autoridades ambientales locales para hacer cumplir la norma. Entonces, factores externos pueden tumbar la política. Exacto. Esto muestra cómo factores del contexto político y de seguridad pueden frustrar completamente la ejecución de políticas bien intencionadas en el papel. Profundicemos un poco más en esos retos actuales que identifica el análisis. La corrupción, como ya vimos, sigue siendo un obstáculo central. Los datos de Transparencia por Colombia, los que mencionabas de la tabla 3, parecen pintar un cuadro claro. Mucha norma, mucho discurso, pero poca efectividad real en prevenirla o sancionarla. Es frustrante. El análisis insiste en que el problema no es tanto la falta de leyes, sino las fallas en su aplicación. Menciona cosas como la falta de herramientas efectivas para el seguimiento financiero de los contratos en tiempo real, o las barreras que enfrentan los ciudadanos para acceder a la información o para denunciar. Todo esto concluye, mina fatalmente la confianza en el Estado y su legitimidad. Institucional. Describe la administración pública colombiana como inherentemente departamentalizada y especializada. Cada ministerio, cada agencia, tiende a operar en su propio silo, ¿no? Con sus propias prioridades, su propio lenguaje técnico y a veces, pues con poca comunicación o colaboración con los demás. La famosa lógica de silos. Exacto. Esto hace extremadamente difícil abordar problemas complejos como la pobreza, la seguridad alimentaria, el cambio climático que por su naturaleza requieren una respuesta coordinada intersectorial. El análisis va más allá de la simple falta de coordinación formal. Sugiere que esta fragmentación a menudo se ve reforzada por factores más profundos, como celos profesionales entre entidades, disputas por competencias o recursos e intereses políticos particulares que dificultan la colaboración genuina. Es complicado. Entiendo. Superar la lógica de silos, según el texto, requiere mucho más que firmar convenios o crear comités interinstitucionales. Necesita un cambio cultural profundo que fomente la confianza, la generosidad en compartir información y recursos y la capacidad de priorizar metas colectivas por encima de la autonomía de cada entidad. Eso es un desafío mayúsculo. Y el tercer gran reto es el financiero. El análisis lo plantea como una tensión constante. Por un lado, las políticas públicas suelen fijar objetivos ambiciosos para responder a las demandas sociales. Por otro, los recursos fiscales son siempre limitados. Lograr una gestión óptima de esos recursos es, por tanto, absolutamente crucial. Exacto. La falta de financiamiento suficiente o sostenible en el tiempo puede debilitar fatalmente programas sociales importantes,
incluso aquellos que han demostrado ser efectivos. Es un riesgo real. El análisis menciona, como ejemplo, el riesgo de que políticas de austeridad fiscal mal diseñadas terminen recortando recursos precisamente en áreas clave como la atención a la primera infancia o la inversión en infraestructura educativa o sanitaria. Peligroso. Sí, también sugiere que abordar este reto requiere discusiones de fondo sobre la política tributaria y la eficiencia del gasto público. Es un desafío técnico, pero sobre todo profundamente político. No hay soluciones fáciles. A pesar de este panorama de desafíos tan complejos, el análisis también reconoce que el marco normativo e institucional no está estático, ¿cierto? Cierto, eso es importante. Señala que la Ley 1552 del PND, el Decreto 1499 del MIC y todo el sistema de planeación y evaluación siguen vigentes y se actualizan periódicamente. Cada 4 años hay un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y constantemente se expiden nuevos documentos COMPES para ajustar o lanzar políticas. El sistema se mueve, evoluciona. Ok, herramientas como el MIC-PG o el sistema de evaluación Sinergia, aunque enfrenten retos en su implementación, demuestran un esfuerzo institucional continuo por modernizar la administración y orientarla hacia resultados. El aparato formal sigue buscando mejorar. Entonces, pensando en el presente y el futuro inmediato, ¿por qué es tan crucial prestarle atención a la GPP en la Colombia de hoy? ¿Cuál es la relevancia? El análisis es enfático en esto. La GPP no es un tema técnico para especialistas encerrados en una oficina. Es la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para intentar resolver los problemas más apremiantes del país. Hablamos de la pobreza persistente, la profunda desigualdad social y territorial, los retos enormes de la construcción de paz en un contexto de violencia que no cesa, la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad, que son desafíos globales, pero con manifestaciones muy concretas aquí. Ujú. Además, en un ambiente social y político que a menudo está polarizado, fragmentado, la capacidad del Estado para gestionar eficazmente las políticas públicas, para entregar resultados tangibles a la ciudadanía, se convierte en una fuente clave de legitimidad. Es la forma de demostrar que el sistema funciona. Exactamente. Cuando la GPP funciona bien, puede generar confianza, demostrar que la democracia sirve para mejorar la vida de la gente. Cuando falla, alimenta el descontento, la desconfianza y puede erosionar la propia estabilidad democrática. En esencia, la GPP es el vehículo a través del cual el Estado intenta construir valor público. Haciendo un balance final de lo que nos deja este análisis, la imagen que emerge es la de una dualidad marcada, ¿no? Por un lado, Colombia ha construido un edificio conceptual y legal para la gestión de políticas públicas que es en muchos aspectos de primer nivel. Sofisticado, alineado con las mejores prácticas internacionales. Sí, la arquitectura es impresionante. Pero por otro lado, ese edificio enfrenta enormes desafíos para materializarse en la práctica de manera consistente y efectiva. La corrupción endémica, la fragmentación institucional que dificulta la acción coordinada, las brechas de capacidad técnica y gerencial especialmente a nivel territorial, y las limitaciones financieras recurrentes. Son como grietas profundas que debilitan la estructura. El problema central, reitera el análisis, no parece ser tanto el diseño de las reglas del juego, sino la capacidad colectiva para jugarlo bien, para que funcione en la cancha. La conclusión del material es bastante directa, entonces. El futuro de una gestión pública que realmente sirva al ciudadano en Colombia depende crucialmente de encontrar maneras efectivas de cerrar esa brecha persistente entre el diseño de las políticas y su implementación real. Exacto. Y la tarea fundamental, sugiere el análisis, no es necesariamente seguir creando más leyes, más normas, más entidades, aunque a veces sea necesario, claro, sino sobre todo fortalecer los mecanismos existentes de seguimiento, evaluación y control. Hacer que lo que ya tenemos funcione mejor. Fomentar una cultura organizacional mucho más arraigada en la transparencia, la rendición de cuentas y el aprendizaje basado en evidencia.